En aquellos días, en la región de Galilea, una joven llamada María recibió la visita de un ángel que le anunció que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su prometido, justo y piadoso, pensó repudiarla en secreto al descubrir su embarazo, pero un sueño le reveló que no temiera, pues el niño sería el Mesías prometido. Así, José tomó a María por esposa y juntos viajaron a Belén para el censo ordenado por el emperador Augusto. Allí, en un humilde establo, nació Jesús, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, mientras los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y anunciaban la buena nueva a los pastores que velaban sus rebaños. Los magos de Oriente, guiados por una estrella brillante, llegaron trayendo oro, incienso y mirra, adorando al niño rey. Herodes, perturbado por la noticia, ordenó la matanza de los inocentes en Belén, pero un ángel advirtió a José en sueños y la familia huyó a Egipto hasta la muerte del tirano. Regresaron a Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría y estatura, llenándose de la gracia de Dios. A los 12 años, en el templo de Jerusalén, lo encontraron los suyos discutiendo con los maestros, asombrados por su entendimiento. Años después, Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vestido de piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, bautizaba a multitudes en el Jordán. Jesús vino desde Galilea para ser bautizado por él. Al salir del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. El tentador se acercó: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Rechazó las otras tentaciones citando las Escrituras y los ángeles le sirvieron. De regreso en Galilea, Jesús llamó a sus primeros discípulos junto al mar, Simón, Pedro y Andrés, que echaban las redes, y luego a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron todo y le siguieron. En Caná de Galilea, en unas bodas donde se acabó el vino, María le pidió ayuda y Jesús convirtió el agua en el mejor vino, manifestando su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Recorrió ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. En Cafarnaúm, un centurión romano le suplicó por su siervo paralítico y Jesús, admirado de su fe, lo sanó con una palabra. A un leproso que se postró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, respondió tocándolo: quiero, sé limpio. Inmediatamente la lepra desapareció. Un día, junto al lago, subió a una barca de Pedro y enseñó a la multitud desde allí. Luego, les dijo: echad vuestras redes para pescar. A pesar de haber trabajado toda la noche sin éxito, obedecieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes se rompían y las barcas casi se hundían. Pedro cayó de rodillas: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En el monte, pronunció las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Enseñó sobre la sal de la tierra y la luz del mundo, cumpliendo la ley y los profetas, profundizando en el corazón: no solo no matar, sino no enojarse; no solo no adulterar, sino no codiciar en el corazón. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Curó al siervo del centurión, resucitó al hijo de la viuda de Naín, calmó la tempestad con una palabra: calla, enmudece, y los discípulos se maravillaron. En la región de los Gadarenos, liberó a un endemoniado poseído por una legión de demonios, que entraron en una piara de cerdos que se precipitaron al mar. La gente le rogó que se fuera de su territorio por temor. Jairo, jefe de la sinagoga, suplicó por su hija moribunda. Mientras iban, una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años tocó el borde de su manto y quedó sana. Jesús dijo: hija, tu fe te ha salvado. Llegaron a casa de Jairo, donde la niña ya había muerto, pero él tomó su mano, Talita cumi, y la niña se levantó y caminó.
Envió a sus 12 discípulos a predicar el reino, sanar enfermos y echar fuera demonios, sin llevar nada para el camino. Herodes Antipas, que había decapitado a Juan el Bautista por la danza de Herodías, oyó de Jesús y se turbó, pensando que era Juan resucitado. Los discípulos regresaron contando maravillas y Jesús los llevó a un lugar desierto para descansar, pero la multitud lo siguió. Con 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 hombres y sobraron 12 canastas. Caminó sobre el agua hacia ellos en medio de la tormenta, diciendo: Yo soy. No temáis. Pedro intentó ir hacia él pero se hundió por la duda, y Jesús lo salvó. En la sinagoga de Capernaum enseñó que él era el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Muchos discípulos se apartaron, pero los 12 permanecieron. Pedro confesó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Subió al monte con Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró ante ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas. Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Una voz de la nube dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Descendiendo, sanó a un muchacho lunático que los discípulos no pudieron curar por su poca fe. Enseñó sobre el perdón, la humildad como niños, y pagó el tributo del templo con una moneda de la boca de un pez. En Jerusalén, durante la fiesta, perdonó a la mujer sorprendida en adulterio: el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Nadie la condenó y Jesús dijo: Vete y no peques más. Como buen pastor, habló en parábolas: el sembrador, el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, el hijo pródigo que volvió al padre arrepentido y fue recibido con fiesta. El fariseo y el publicano en oración, el buen samaritano que ayudó al herido en el camino. Resucitó a Lázaro de Betania, que llevaba 4 días muerto. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Muchos creyeron, pero los fariseos y saduceos tramaron su muerte. Entró triunfalmente en Jerusalén montado en un asno, mientras la multitud gritaba: Hosanna al Hijo de David, y extendía mantos y ramas. En el templo expulsó a los mercaderes: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñó diariamente, respondiendo a trampas sobre la autoridad, el tributo al César, la resurrección. Denunció las hipocresías de escribas y fariseos: Ay de vosotros, guías ciegos. Predijo la destrucción del templo y su venida. En Betania, María ungió sus pies con perfume costoso. Judas Iscariote, uno de los 12, acordó traicionarlo por 30 piezas de plata. En la última cena, Jesús tomó pan y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. La copa, esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para remisión de pecados. Lavó los pies de los discípulos como ejemplo de servicio. Anunció la traición y Pedro juró no negarlo, pero Jesús predijo que lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. En Getsemaní, oró angustiado: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Sudó como gotas de sangre. Judas llegó con la turba y lo besó para señalarlo. Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo sanó y se entregó. Los discípulos huyeron. Ante Anás y Caifás, lo interrogaron. Jesús confesó ser el Mesías. Lo golpearon y escupieron. Pedro negó 3 veces y el gallo cantó. Por la mañana, ante Pilato, lo acusaron de sedición. Pilato lo envió a Herodes, quien lo despreció y lo devolvió. Pilato propuso liberarlo según la costumbre pascual, pero la multitud pidió a Barrabás. Lo azotaron, lo coronaron de espinas y lo crucificaron en Gólgota entre 2 malhechores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dividieron sus vestiduras. Las tinieblas cubrieron la tierra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló y el centurión dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. José de Arimatea pidió su cuerpo y lo sepultó en un sepulcro nuevo. Al tercer día, las mujeres fueron con perfumes y encontraron la piedra removida. Un ángel anunció: no está aquí, ha resucitado.
Jesús se apareció a María Magdalena, a los discípulos en el camino a Emaús, donde partió el pan y lo reconocieron. Entró en la habitación cerrada, paz a vosotros. Mostró sus manos y costado. Tomás, que dudó, tocó las heridas y exclamó, Señor mío y Dios mío. Durante 40 días se apareció, enseñando sobre el reino. En el monte de los olivos, los bendijo y ascendió al cielo mientras una nube lo ocultaba. 2 varones vestidos de blanco dijeron, Este mismo Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos, reunidos en el aposento alto con María y otros, esperaron. El día de Pentecostés, un viento recio y lenguas de fuego descendieron. Llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Pedro predicó valientemente, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. 3000 se bautizaron aquel día. La iglesia primitiva vivía en comunión, compartiendo todo. Pedro y Juan sanaron al cojo de la puerta hermosa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ante el Sanedrín, proclamaron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo. Los apóstoles fueron perseguidos, pero Esteban, lleno de fe y poder, hizo grandes prodigios. Acusado, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Lo apedrearon mientras oraba, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Saulo consentía en su muerte. Una gran persecución se desató. Felipe predicó en Samaria, donde Simón el mago intentó comprar el poder del Espíritu. Un etíope eunuco fue bautizado leyendo a Isaías sobre el siervo sufriente. Saulo, respirando amenazas, iba a Damasco cuando una luz del cielo lo derribó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ciego, fue guiado a la ciudad. Ananías le impuso manos y recuperó la vista. Se convirtió en Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo predicó con poder, sufrió azotes, cárceles, naufragios. En Listra lo apedrearon, pero se levantó. Con Bernabé y luego Silas, realizó viajes misioneros, estableciendo iglesias. En Atenas, en el Areópago, proclamó al Dios desconocido. En Corinto, trabajó haciendo tiendas y enseñó que Cristo crucificado era poder de Dios. Escribió cartas a las iglesias, a los romanos, explicando la justificación por fe, a los corintios, sobre amor y resurrección, a los gálatas, contra la ley como medio de salvación, a los efesios, la armadura de Dios, a los filipenses, gozo en la prisión, a los colosenses, la supremacía de Cristo. En Jerusalén fue arrestado por alboroto. Apeló a César y fue enviado a Roma. En el camino naufragó en Malta, donde sanó al padre de Publio. Llegó a Roma, predicó bajo custodia. Según la tradición, fue martirizado, pero la palabra del Señor se extendió. Juan, el discípulo amado, exiliado en Patmos, recibió revelaciones, vio al Cordero que fue inmolado, las iglesias, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Ven, Señor Jesús. Así, la historia de salvación se cumplió, Dios se hizo hombre, vivió, murió y resucitó por amor a la humanidad, enviando su Espíritu para formar una iglesia que llevaría el Evangelio hasta los confines de la tierra, esperando su regreso glorioso. Miles y millones a lo largo de los siglos han creído, transformando vidas y naciones con el mensaje de gracia, perdón y vida eterna en Jesucristo.